Muy buenos días, eh, compañeros, amigos. Mi nombre es Samuel Enríquez. Mi intención es brindarle de una forma práctica y sencilla algunos conocimientos básicos de contabilidad. Eh, por la experiencia docente que hemos tenido, nos hemos percatado que se dan, pues, a veces estudiantes que están tomando cursos iniciales tienen muchos problemas, inclusive en jóvenes de la educación media, y pues les cuesta entender la contabilidad y para ellos entonces se les convierte en un trauma, independientemente de que sea la futura carrera que piensen tomar. Como contenido de este video, pues vamos a tratar de forma conceptual y rápida lo que vienen siendo los tipos de cuentas. Igualmente tocaremos lo que son las ecuaciones de contabilidad, la cuenta T y una retroalimentación. Aquí como primer vamos a tener los activos. Aquí tenemos, por ejemplo, podemos decir brevemente que los activos son los recursos de la empresa, los recursos con que cuenta la empresa. Y ejemplos de este tipo de activos vamos a encontrar la caja general, la caja menuda, la caja chica, cuentas por cobrar, inventario de mercancías, equipo rodante, edificio, terreno, etcétera. En este primer punto hay que resaltar este aspecto, que los activos representan los recursos de la empresa. Para ponerlo en forma práctica, por ejemplo, un celular es un recurso, por lo tanto es un activo. La ropa que llevamos para nosotros, nuestra ropa vendría siendo para nosotros un activo. La vivienda donde vivimos, si es nuestra, es un activo. Si es la vivienda donde vivimos es alquilada, entonces es un gasto de alquiler. Fíjense cómo cambia dependiendo de la situación, ¿sí? En este caso, cuando es nuestra, independientemente de que la estemos pagando en hipoteca, es un activo. Si es al fin y al cabo de otra persona y pagamos un dinero por vivir en esa casa, entonces es un gasto de alquiler. Tenemos ahora los pasivos. En resumidas cuentas, los pasivos son deudas. Son las deudas que tienen las personas, las deudas que contrae la empresa. Entonces, esos son los pasivos. En términos sencillos, son deudas. Todo lo que sea por pagar, todo lo que se deba, es un pasivo. Ejemplo de pasivo, entonces tenemos cuentas por pagar, documentos por pagar, salarios por pagar, retenciones por pagar. Capital o patrimonio. Capital o patrimonio en forma sencilla también es lo que es realmente de la persona o empresa. Es decir, la diferencia entre los activos, que son los recursos, y los pasivos, que son las deudas. Eso es el capital. Lo que para una empresa es realmente, diríamos, sus cantidades netas, o lo que para una persona vendría siendo también ya la parte que libre de deuda. Aquí vamos en cuanto al capital, hay para diferentes tipos de capitales, pero bueno, para efecto, digamos, inicial, por lo general en futuros videos trataremos quizás en una etapa inicial lo que vendrían siendo análisis de transacciones con eh, capital de un solo propietario. Tenemos los ingresos. Los ingresos son entradas producto de la actividad del negocio. Este tipo de actividad, este tipo de ingreso va a depender mucho de la actividad. Eh, los ingresos aumentan el capital. Ese es otro detalle muy importante. Los ingresos aumentan el capital. Por ejemplo, tenemos ejemplos de ingresos, ingresos de ventas de mercancía, ingresos por honorarios y servicios profesionales, ingresos por intereses de préstamo, ingresos de intereses de cuenta de ahorros y otros ingresos. Y hay que tener claro que una situación va a ser un ingreso o un gasto dependiendo de cuál sea cuál sea en qué momento esté la empresa o la persona. Por ejemplo, si yo tengo un negocio de servicio de alquileres, ya sea de auto o de propiedades, o inclusive, por ponerlo en términos sencillos, puede ser hasta de bicicletas,
pero yo lo estoy haciendo ese negocio. Para mí entonces esos alquileres de bicicleta son unos ingresos. Si por el contrario yo estoy alquilando una bicicleta y voy a pagar por el servicio de alquilar esa bicicleta o un auto, entonces para mí se convierte en un gasto. Entonces es importante tener claro el tipo de actividad de la empresa. Los costos. Los costos para efectos sencillos vendrían siendo las salidas directas producto de la actividad del negocio. Los costos se podrán dividir entonces en costos comerciales o los costos de ventas para empresas de tipo comercial, en donde vamos a encontrar cuentas como compras de mercancías, etcétera, y los costos de fabricación para empresas de industriales, es decir, que se indican a producir o a fabricar. Entonces allí vamos a encontrar lo que serían los costos de producción. En este momento no estamos, por decirlo así, eh, especificando o haciendo un análisis mayor de los costos, porque estamos, como hemos dicho, en una etapa inicial. Los gastos. Los gastos serían las salidas indirectas de los negocios, producto pues de la actividad que se genera. Para efecto de los gastos, pues vamos a encontrar gastos como salarios, vamos a encontrar gastos de alquiler, gastos de honorarios por servicios profesionales, por empaques, materiales de oficina, etcétera. Bueno, ahora vamos a tocar con ustedes lo que vendría siendo la ecuación de contabilidad. La ecuación de contabilidad es activo es igual a pasivo más capital. Eh, Aquí pues podemos detener un poquito y estar claro eso. Decíamos que los activos son los recursos de la empresa y los pasivos son las deudas. Y el capital vendría siendo lo que es verdaderamente nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tener un activo, pero que al fin el activo puede ser producto de la suma de un pasivo más un capital. Es decir, parte de ese activo lo puedo deber y la diferencia de ese activo entonces es mía. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es mi capital, entonces yo tengo que saber a mis activos, pues restarle mis pasivos. Y ese es mi capital. Eh, un ejemplo sobre esto, para que entendamos eh, esta parte, es que una persona puede tener un vehículo de segunda y es totalmente suyo y por decirle cuesta $6,000, bueno, ese es su capital, $6,000 en base a ese activo. Tiene un activo que cuesta $6,000, cero deuda, el capital específico de ese activo es de $6,000. Por el contrario, si una persona puede tener un carro último modelo que le costó hasta $40,000, pero está empezando a pagar la primera letra, por decir algo, pues esa persona tiene un activo, sí, de $40,000, un pasivo de $40,000 y por lo tanto su capital en ese momento sobre ese activo es de $0. Entonces eso explica lógicamente por qué muchas personas que a veces vemos con vehículos muy bonitos posteriormente los pierden. A veces interpretamos solamente desde el punto de vista de los activos y se nos olvidan los pasivos. Y eso es lo que verdaderamente determina nuestra situación económica. Y por lo tanto, pues para determinar los pasivos es igual a los activos menos el capital. Y así pues de una forma sencilla podemos entender esta partecita que tiene que ver con la ecuación de contabilidad. Y al fin y al cabo, cuando se analiza la situación de una empresa pues, a través de los balances generales, pues se va a analizar a través de los activos, que son los recursos de la empresa, los pasivos, que son las deudas de la empresa, y el capital, que es lo que es realmente de la empresa o de una persona. Ahora estaremos tocando con a ustedes, podemos decirlo así, las cuentas T. Las cuentas T es una forma fácil o sencilla de análisis de cuentas. Nuestra intención con las cuentas T en este caso es de, pues eso, brindar un análisis y un recorder. Hay que tener claro, y pues es mi opinión, que vendría siendo los pilares de la contabilidad. Entender
los tipos de cuenta. Si una persona que, por ejemplo, ya sea que pretende ser contador o esté dando pues clases de contabilidad en su modo más básico, si no tiene claro lo que viene siendo la situación, cómo aumenta y disminuye las cuentas, va a tener problemas. Y lo más seguro que va a pasar o nunca va a entender la contabilidad y para él va a ser un trauma. Y es precisamente porque esta parte inicial nunca la pudo entender. Vemos aquí, por ejemplo, los activos. Decíamos que los activos eran recursos. ¿Sí? Ejemplos de activos, nuevamente repetimos, caja, cuentas por cobrar, inventarios de mercancías, equipo rodante, edificios, terrenos, etc. Y vemos entonces que los activos, importante aclarar, aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Tenemos ahora los pasivos. Los pasivos dijimos que eran las deudas, cuentas por pagar, documentos por pagar, salarios por pagar, en resumidas cuentas, todo lo que se deba. Y los pasivos disminuyen por el débito y aumentan por el crédito. Aquí me voy a detener un momento para aclarar otra situación que muchas veces nos hemos percatado que se presenta, y es el problema de confundir que los débitos representan aumento o los créditos representan aumento o viceversa. Los débitos siempre van a ser disminuciones y los créditos siempre van a ser disminuciones. Aquí en este caso nos damos cuenta que en un momento los débitos pueden aumentar y en otros momentos pueden disminuir. Y asimismo vamos a encontrar créditos que aumentan la cuenta y créditos que disminuyen la cuenta. Por lo tanto, debemos, más que todo, es saber a qué tipo de cuenta nos estamos refiriendo para entonces saber por dónde aumenta esa cuenta y por dónde disminuye esa cuenta. Y tenemos la cuenta de capital, que dijimos que son al fin y al cabo lo que es realmente de la empresa, y aquí se aplica entonces sería pues la ecuación de contabilidad donde dice que capital es igual a activo menos pasivos. Y en este caso el capital disminuye por el débito y aumenta por el crédito. Estas tres cuentas que vemos, estos tres tipos de cuentas que vemos, activos, pasivos y capital, se conocen como cuentas reales o cuentas de saldos a final de año. Es decir, esta cuenta, cuando se cierra el año fiscal, a pesar de todo, mantienen saldos o pueden mantener saldos. Las cuentas que vamos a tocar ahora posteriormente, las cuentas de ingresos, costos y gastos, se conocen como cuentas nominales o cuentas que se cierran a final de año. Y estas tres cuentas están en función a la cuenta de capital. Tenemos en este momento ahora la cuenta de los ingresos. Como vemos, los ingresos, pues hemos dicho que son las entradas producto de las actividades de los negocios, como ejemplos de ingresos de mercancía, ingresos por compra de, ingresos por ventas de mercancía, ingresos por honorarios profesionales, ingresos por cuenta de ahorro, etc. Los ingresos disminuyen por el débito, aumentan por el crédito. Nuevamente repito, los ingresos disminuyen por el débito, aumentan por el crédito. Y vamos a tener la cuenta entonces en este caso de costos. Costos aumenta por el débito, disminuye por el crédito. Y aquí me voy a inmediatamente hacer referencia a la cuenta de gastos que aumenta por el débito y disminuye por el crédito. Aquí tenemos entonces el panorama completo de lo que decíamos de las cuentas nominales de ingresos, costos y gastos que están en función al capital. Y vemos aquí cómo tanto costos y gastos ambos aumentan por el débito y ambos disminuyen por el crédito. ¿Por qué? Pues primero recordemos que los ingresos son las entradas producto de la actividad del negocio. Por lo tanto, cada vez que usted vende algo y le ingresa dinero producto de un ingreso, su capital aumenta. Y cada vez que usted compra o tiene un costo o gasta algo, pues su capital disminuye por el débito. Por lo tanto, aumento de costos, disminución de capital. Aumento de ingresos,
aumento de capital. Entonces, esto es importante, ¿sí? Porque muchas veces la gente relaciona costos y gastos en función a los activos, porque ven que son débitos, y no es así. Es en función, en verdad, a la cuenta de capital. Y aquí lo vamos a ver nuevamente, quizás de una forma más clara. Vemos entonces que el crédito en los ingresos está en función a la cuenta de capital. Y vemos entonces que los costos están en función a la cuenta de capital. Hemos dicho, incremento de costos, disminución de capital. Es decir, cada vez que aumentamos, se aumentan, por ejemplo, compramos algo para vender posteriormente, pero en ese momento estamos comprándolo, nuestro capital en ese momento está disminuyendo. Y, por ejemplo, cuando tenemos un gasto, ya sea que paguemos la planilla, paguemos los alquileres, los servicios básicos, etcétera, pues en ese momento es una salida de dinero y pues se está aumentando nuestros gastos y en ese momento se está disminuyendo nuestro capital. Por eso gastos es débito y costos también, y por eso capital es débito, es decir, porque hay una disminución. Entonces, esta es una parte pues muy importante que debemos tener presente. Ahora estaremos compartiendo con ustedes una pequeña retroalimentación de todo lo que hemos hablado y pues aquí aprovecharemos nuevamente para hacer énfasis en algunas cosas, ¿verdad? Y bueno, aquí primero tenemos los diferentes tipos de cuenta y vamos en función pues a la primera cuenta que tenemos caja general. Recordemos que caja general es un nombre de cuenta, ¿sí? Aquí te ven nombres de cuenta que se están detallando. Los tipos de cuenta, en este caso, vienen siendo activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos. Entonces, si tomamos la primera cuenta, que es caja general, pues tenemos que analizar qué tipo de cuenta es. Caja. Caja es un dinero que está en la empresa, un dinero que podemos tener, ya sea, podemos tenerlo en una caja registradora, podemos tenerlo en una caja fuerte, podemos tenerlo inclusive en una cajita de madera, inclusive podemos tenerlo debajo de la almohada, pero ese es un dinero efectivo que está en ese momento disponible. Por lo tanto, si es un dinero que tenemos disponible, es un recurso. Y decíamos que los activos son recursos. Por lo tanto, aquí tenemos que el tipo de cuenta es caja es un activo. Si sabemos que caja es un activo, entonces, si yo tengo claro por dónde aumentan los activos y disminuyen los activos, entonces yo puedo futuramente hacer análisis de transacciones. Entonces, si yo sé que caja es un activo, sé que caja aumenta por el lado débito y por lo tanto disminuye por el lado crédito. Vamos a la siguiente cuenta, salarios por pagar. ¿Eso qué quiere decir? Que por alguna razón la empresa dejó la planilla pendiente al cierre de mes. Al cierre de mes quedó pendiente el pago. Como quedó pendiente el pago, es un pasivo, es decir, hay una deuda pendiente, en este caso a un colaborador o empleado. Si sabemos que es por pagar, sabemos que es una deuda. ¿Y qué dijimos que eran las deudas? Pasivos. Sabemos entonces que los salarios por pagar o toda cuenta que esté por pagar es un pasivo. Ahora, si yo tengo claro que los pasivos por dónde aumentan, entonces asimismo podré con facilidad determinar en el momento del análisis de transacciones, pues lógico, por dónde aumenta salarios por pagar. Y salario por pagar aumenta por el lado crédito. ¿Por qué? Porque es un pasivo y disminuye por el lado débito. Tenemos la cuenta por cobrar. Las cuentas por cobrar son también recursos con que cuenta la empresa. Si hago un negocio y vendo o presto un servicio y no me lo pagan en el momento, es un dinero que tengo por cobrar, pero es un recurso que tengo a mano. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puedo cobrar ese dinero cuando lo necesite o cuando pues haya pactado pues con el cliente. Por lo tanto, si es un recurso, es un activo. Fíjense que la forma en que tratamos de hacer este análisis de las transacciones, porque esta es la parte medular. Si yo entiendo, cuando yo veo el nombre de la cuenta, a qué tipo de cuenta es, y yo tengo claro por dónde aumentan y disminuyen los tipos de cuentas, yo podré hacer con mayor facilidad
mis análisis de transacciones. Entonces, tenemos una cuenta de tipo, como decíamos, cuenta por cobrar, que es un activo, y pues sabemos que los activos aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Tenemos la cuenta de salarios. Salarios que es pago a los empleados de la empresa. Fíjense, el hecho de que lo deba, por ejemplo, porque aquí estamos tratando de hacer esta relación para que tengamos claro, y por eso lo hice con toda la intención, no entender que, o sea, saber que independientemente que yo lo deba, eso no quita que el salario se haya dado, el gasto se haya dado. Por lo tanto, a pesar de todo, se incurrió en el mes dicho gasto. Y ya lo estoy adelantando. Si sabemos que son pagos de empleados de la empresa, entonces es un gasto. ¿Y por dónde aumentan los gastos? Los gastos aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. ¿Por qué sabemos que los gastos aumentan por el débito? Recordemos aquí nuevamente el efecto que tienen sobre el capital. Como los gastos, cuando aumentan, producen una disminución en el capital, por lo tanto, por eso es que los gastos son débitos. Entonces, porque ellos producen una situación inversa en el capital. En el caso de los honorarios profesionales, fíjense que aquí solamente ponemos los conceptos, porque en un momento, en algunos casos podrán ser ingresos y en otros podrán ser gastos. Muy fácil sería decir gasto de honorarios profesionales, ingresos por honorarios profesionales, pero por ejemplo en un codificador de cuenta no están así. Es el tipo de cuenta y debajo está detallada la cuenta y por ende uno sabe si es un ingreso o un gasto. Y pues lógico, al momento de cuando se da una realidad o una transacción en la vida real, o cuando se dice, entonces al final, producto de la transacción, uno sabe si eso es un ingreso o un gasto. Por eso hacemos de esta forma para que asimismo vayamos ejercitando nuestra mente. Y en este caso, los honorarios profesionales que decimos por servicio prestado a los clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa o mi persona está dando servicios a un cliente. Por lo tanto, estoy percibiendo una entrada, estoy percibiendo un ingreso. Por lo tanto, honorarios profesionales es una cuenta de ingresos. ¿Y qué efecto tienen los ingresos sobre el capital? Siempre es importante aclarar y recordar esto. El efecto que tiene el ingreso del capital es que aumentan el capital. Por lo tanto, capital, ingreso es un crédito y disminuye por el débito. Y las cuentas por pagar, ¿verdad? Las cuentas por pagar es una cuenta, como hemos dicho, es una deuda. ¿Y qué hemos dicho de las deudas? Las deudas son pasivos. Los pasivos. Y entonces, ¿por dónde aumentan los pasivos? Por el lado crédito y disminuyen por el lado débito. Y entramos aquí en el último ejemplo de las cuentas de honorarios profesionales. La cuenta de honorarios profesionales nuevamente, solo que ahora es diferente. La situación es diferente. En la primera situación, por ejemplo, yo como contador brindé servicios de contabilidad y estoy cobrando mis clientes, estoy recibiendo dinero de mis clientes producto de los servicios que he prestado como contador. En este último caso, vemos que pagamos a un asesor legal, es decir, a un abogado. Tengo una empresa, una firma de contadores y por alguna situación necesité de los servicios de un abogado y estoy pagando por ese servicio. Como estoy pagando por ese servicio, entonces es un gasto. Y entonces aquí volvemos nuevamente. ¿Qué impacto tienen los gastos sobre el capital? Los los gastos tienen un impacto sobre el capital que disminuyen el capital. ¿Y por dónde disminuye el capital? Por el débito. Ah, bueno, por lo tanto, el gasto es un débito y disminuye por el crédito. Hemos querido compartir con ustedes pues de esto de forma sencilla, estas análisis de transacciones. Esperemos en verdad que haya sido útil. Estaremos subiendo otros videos que tienen que ver con análisis de transacciones, posteriormente consideraciones bancarias, etcétera. Le agradecemos pues sus comentarios o dudas bueno, y cualquier otro tema que ustedes quieren que se trate, pues que esté relacionado con la contabilidad, puede ser que ya un nivel un poquito más avanzado. Y aquí como ven pues está el correo tutorialconta@gmail.com. Gracias.